El congresista Cornelio García, integrante de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explicó que las reformas al Código Penal que se refieren al aborto en la iniciativa 5494 buscan incrementar las penas, mas no despenalizar el aborto. De hablar de la despenalización del aborto, que totalmente es falso. Ya expliqué que en vez de despenalizar el aborto, lo que se hace es elevar la pena en este sentido. De acuerdo con el capítulo 3 de la propuesta, si el aborto es procurado, la sanción será de 4 a 8 años de prisión. Si es con consentimiento, son de 4 a 6 años, y quien causa a propósito el aborto en una mujer sin consentimiento, las penas son de 10 a 12 años. La postura de algunas organizaciones protectoras de la vida es que los términos utilizados en la reforma son los mismos que usan organizaciones pro aborto. Por ejemplo, el artículo 133 del actual Código Penal se refiere al aborto de la siguiente forma: aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Mientras que con las reformas en el artículo 260 dice lo siguiente: concepto: aborto es la interrupción del embarazo mediante la expulsión o extracción total del feto, provocando la muerte. La Comisión de Reformas al Sector Justicia aún se encuentra pendiente de trasladar el dictamen de esta iniciativa de ley que tendrá que ser conocida por el Pleno. Bueno, si usted de verdad quiere estar bien informado, por favor no se deje desinformar. En el transcurso del día se dijeron muchas cosas falsas sobre este tema de que querían legalizar el aborto. Si me permite, Axel, tomarme unos minutos, yo le voy a decir por qué eso no se puede. Tómese unos minutos. Y por qué, muchas gracias. Y por qué, al contrario, esto es una situación que quiere poner las penas más drásticas. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 1, rápidamente. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Bueno, artículo número 2, deberes del Estado de Guatemala, garantizar a los habitantes de la República la libertad, la justicia, la paz, la libertad y la vida. Y el artículo número 3 es el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. El aborto nunca podría, bajo nuestra Constitución actual que data de 1985, vigente desde el 14 de enero de 1986, nunca podría legalizarse. Así que ya desde ahí vemos cómo sí hubo bastante desinformación. Ahora lo que quieren es endurecer las penas. Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, le pregunto. Dígame. El Código Penal necesita de muchas reformas, ¿no? Hay que hacer uno nuevo. Y este es uno. Ese es un caso de ellos. Sí, hay que hacer uno nuevo. Es cierto. Vemos muchas cosas, muchos delitos que se cometen, que las penas dan pena, dan pena, de verdad. Qué buena definición, porque me gusta. Definitivamente acá esto es catalogado como homicidio simple, ¿no? El aborto. Axel, bravo, es cierto, así es. Es que las clases de derecho me están ayudando. Es que usted está en el doctorado. Sí, hay dos tipos de forma de darle muerte a las personas. Sí. Homicidios simples, homicidios calificados. Exacto. Calificados, asesinatos, parricidios, femicidios. Y homicidio simple está el aborto. Exacto. Correcto, Axel. Y las penas son bajas, ¿no? Y las penas son muy bajas. Y ahora lo que se quiere es incrementarlas. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que la Constitución Política de la República de Guatemala dice que el Estado garantiza la vida desde el mismo momento de su concepción, entonces tenemos que garantizarla de esa manera. Y por supuesto que no podemos pensar jamás, bajo nuestro régimen legal, en venir y cometer una aberración jurídica, en este caso que es delito, que sería debilitar este tema y abrir una fase o una puerta para el aborto. El aborto no puede ser legal en Guatemala. Ahora bien, yo le pregunto algo, porque las redes sociales, usted sabe que hoy en día aguantan con todo. Nos ayudan mucho, pero también nos desinforman. Confunden. ¿No? En otras partes del mundo se ha legalizado. Sí. Y confunden al guatemalteco o al centroamericano con esa clase de vida. Así es. Por otro lado, en otros países se ha reforzado las penalidades, las normas, por supuesto las sanciones, pero por eso es de que ha bajado el número de abortos. Sí. Pero no hay que olvidar que algunos son por producto de violación, por ejemplo, los casos, y otros por pura irresponsabilidad, pero que a la larga ambos buscan esa opción. Ahora yo le pregunto, acá no se va a despenalizar, no, hay que aclararlo. No. Pero si la gente no tiene penas fuertes, lo va a seguir haciendo. Es un incentivo. Lo va a seguir haciendo. Es un incentivo. De hecho, ya lo es. Y antes de que vayamos a ver los primeros datos, le digo algo. Aquí también en este tema hay una doble moral, ¿no? Porque viene la gente y entonces dos posturas extremas. No, ¿cómo vamos a legalizar el aborto? Hay que proteger la vida. Y viene la gente y dice, no, es derecho de la mujer que decida sobre su cuerpo. Sí, que decida sobre su cuerpo, más no el cuerpo de otro. Porque el producto de la concepción es un bebé, no es una vida. Lo que sea, es otra vida. Entonces, al final de cuentas, también la doble moral viene dado porque abortos ilegales
Hay muchísimas clínicas aquí en Guatemala que los practican Sí, a diario. definitivamente. Vamos con datos, Vamos por con los favor. primeros datos. Claro a que ver, sí. Gracias vamos a a ir nuestra entrando. producción. El artículo 3 de la Constitución de la República y la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagran el derecho de la vida como uno de los 30 derechos fundamentales. Correcto. Sí, perfecto. Ahí estamos bien. Ahora bien, el segundo, observe esto. Y observe cómo cambia todo. Por esa razón, situaciones como la pena de muerte, es una comparación, y el aborto no solo están prohibidos constitucionalmente, sino que además constituyen un delito penal. Ahí tengo una observación, pero la hago Sí, después. solo debemos recordar que en el Código Penal guatemalteco tipifica el aborto como un homicidio simple, lo que le estaba indicando. A eso voy. Estoy de acuerdo con el tema del aborto, solo quiero aclarar, no voy a profundizar en el tema, no es el de hoy, ya lo hemos hablado mucho. Usted revise en su Constitución el artículo 18 ahí en casa, habla de la pena de muerte. Exacto. Y revise el artículo 43, habla de la pena de muerte para los delincuentes. Pero obviamente cuando es un aborto, ¿qué delincuente va a ser un feto? ¿Qué delincuente va a ser un Es una producto de la víctima, concepción? ¿no? Es una vida inocente. Entonces ahí el aborto ese sí está debidamente justificado, no es la protección a la vida. Ahora, la protección la modificación, ¿cuál sería ustedes que son los Sí. expertos en este tema y que por lo menos también usted ha tenido algunos casos que conoce? Sí, es terrible, Axel. Dos cosas diría yo. Usted dijo algo muy importante hace unos minutos. El Código Penal necesita reformas. El Código Penal de Guatemala ya no necesita más reformas. Está parchado y superparchado de tantas reformas que es un chirmol, diríamos aquí en buen chapín, de buenas intenciones, pero de muy mala aplicación, que ya no se hace tampoco muy fácil de aplicar con un Código Procesal Penal que debería ir también reformado al mismo ritmo. Entonces lo que se necesita es rectificar eso y hacer un nuevo Código Penal donde hay que ser duro en lo que se debe ser duro. Por ejemplo, en el tema del aborto, penas más duras. En el tema de la extorsión, penas más duras. En el tema de esos delitos que están teniendo un impacto fuerte, como los delitos contra la vida, pues señoras y señores, por eso es que yo le hablaba y hacía la aclaración. Claro. Lea, artículo 18 de la Constitución, la pena de muerte está vigente. Que no la tengamos positiva, ese es otro tema. Claro, es Pero como otros casos que hemos visto de Sí. la prisión preventiva. Así, bravo, Un narcotraficante, bravo, un asesino bravo. y una persona que chocó su carro, por ejemplo. Sí. Pero ambos están compartiendo la misma celda, la misma pena. Así es. Digo, la presunción de Entonces, inocencia y todo eso. entonces yo creo que la legislación penal ya necesita una reforma. Es decir, cuando se hizo aquella reforma de 1994 a 1998, que se pasó de lo inquisitivo a lo acusatorio como es ahora, la intención fue buena, pero el resultado no es bueno, la Claro. justicia no es ágil. Y las penas, usted lo dijo muy bien, son tan cortas que son un incentivo para Y delinquir. por los que se repiten. Por eso es que se repiten. Como las Vamos, extorsiones. Usted Tiene entra toda 10 la veces razón. por extorsión y 10 veces sale y vuelve a de cometer 6 lo a mismo. 12 años, ahí hay que ponerle penas de unos 50 años. Claro. Bueno, Veamos vamos. estos datos. Observemos el segundo punto. En estos momentos, la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República está analizando la Ley 5494. Esta iniciativa fue presentada en el año 2018 y propone la creación de un nuevo Código Penal, lo que usted decía. Exacto. Pero venimos hace Es lo 3 años correcto. conociendo lo mismo, ¿no? Y Sí, no pasa pero nada. no se hace, ¿verdad? Desde ese año sigue el proceso de ley en la comisión. ¿Y pasará tal vez al próximo año? Sí, Axel, es necesario ya que hagamos esa reforma de verdad de nuestro Código Penal. Hay delitos que están desfasados. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Fuera del tema del aborto, que hay que ponerlo más duro. Los delitos informáticos no están ahí tipificados y Sí. tenemos que tipificarlos. Sí. Y otros muchos más. En el tema del aborto, señoras y señores, quiero que nos quede bien claro una situación. Ya lo dijimos, a tenor constitucional jamás va a poder aprobarse en Guatemala a menos que esta constitución cambie. Y en ese sentido, hombre, es que no debería de cambiar, porque si no vamos a proteger la vida del guatemalteco de bien, entonces, ¿por qué estamos sí protegiendo la vida del guatemalteco delincuente? Claro. Como es la no aplicación de la pena de muerte. O sea, es un contrasentido total. ¿Se recuerda un ejemplo que dábamos hace algunas semanas y A ver. meses? El delincuente, pandillero, asesino, Entonces, se aplica la narcotraficante, pena capital. se va a la cárcel, pero tiene sus 3 tiempos de comida, Y sus con derechos seguridad, bajo techo y todo. Los guatemaltecos honrados, víctimas de todo esto, Ojo. en la calle, sufriendo. Ojo, No, sufriendo. ¿Y quién vela por los derechos humanos, el derecho fundamental a la vida de estos seres indefensos que no tienen la culpa de una decisión de mayores? Que por eso repito, el argumento
feminista de que es cuerpo de la mujer y ella decide es falso. El cuerpo de ella está bien, pero lo que hay ahí es otra vida, que ya no es cuerpo de ella, que está dentro de su cuerpo es otra cosa, pero es una vida independiente sobre la cual pues no hay derecho a decidir, por lo menos para quitarle la vida, eso sí no. Recientes casos, los que hemos observado en las noticias, ¿no? Así es. Se abandona en un centro comercial el feto, el bebé abandonado terrible. aquí y allá, porque no lo quieren. Penas más fuertes. Es duro, ¿no? Penas más fuertes. Y esas personas andan libres. Así es. Es terrible. Bueno, se queda, por favor, usted analizando en casa este tema y le pregunto algo, como también se lo pregunto a usted, Axel. Cada vez que compra algún vehículo o hace cambio del mismo, ¿hace su traspaso o solo hacemos el endoso? Me sumo a los guatemaltecos. No Sumémonos siempre. todos, ¿no? No Porque siempre. al final de cuentas No no siempre. Hablamos del traspaso electrónico en un momento, no cambie, somos a la medida.